Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar la fuerza relacionada con el fenómeno del empuje hidrostático. Cuando estamos en la piscina, en la playa, podemos intentar empujar una pelota de playa hacia abajo. Y lo que notamos cuando la pelota está dentro del agua es que hay una fuerza hacia arriba. Al meter una pelota de playa, de las que son básicamente una superficie fina de plástico rellena de aire dentro del agua. Notamos un empuje vertical y hacia arriba. Es el empuje hidrostático. Cuando hablamos de empuje hidrostático nos estamos refiriendo precisamente a ese fenómeno. E es el empuje hidrostático. No es el único fenómeno relacionado. Sabéis que si tenéis un vaso, lo tenéis lleno de agua, es decir, esta parte es agua, y añadís aceite, el aceite se quedará encima del agua. El aceite flota sobre el agua. Eso es consecuencia del empuje hidrostático. O por ejemplo, cuando tenemos un barco, flota sobre el agua debido al empuje hidrostático. No son los únicos fenómenos, hay más. Por ejemplo, si tenemos un globo lleno de helio, flota en el aire debido al empuje hidrostático. O si tenemos un globo con pasajeros, donde sabéis que, por ejemplo,
podéis tener algo así. Un globo de aire caliente. Flota en el aire. Estos son algunos ejemplos. Otro fenómeno más sería cuando estamos metidos en el agua nuestro peso parece menor de lo que es. Este peso aparente se debe al empuje hidrostático. ¿Qué ley hay detrás de todo esto? ¿Con qué ley podemos calcular cuál es el empuje hidrostático? La respuesta la dio Arquímedes de Siracusa hace bastantes cientos de años y se conoce por lo tanto como ley de Arquímedes, o en ocasiones principio de Arquímedes. El nombre de principio tiene que ver con el hecho de que en su momento se creía que era una base sobre la que se deducían otras cosas. Es decir, se pensaba que era algo fundamental. Con el paso del tiempo se descubrió que no, que se podía deducir, se podía obtener de otras cosas. Y entonces la gente siguió llamándolo principio, aunque no lo fuese. Normalmente se formula con palabras. Dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido en un fluido sufre un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado. Voy a definir algunas palabras. Sumergido significa que está dentro del líquido o del gas. Por ejemplo, el submarino está sumergido en el mar. Fluido es un líquido o un gas. Empuje, evidentemente, es el sustantivo del verbo empujar. Es decir, es la acción de empujar. Y desalojado significa
echado fuera. Un ejemplo de una frase es: la policía desalojó la casa o el museo, si queréis, porque sospechaban que había una bomba. Eso sería una definición. Entonces, vamos a ver qué significa más precisamente esto. La ley de Arquímedes, el principio de Arquímedes. Aquí la idea básica es que aparece una fuerza y nos están diciendo la dirección de esa fuerza. Nos dicen que la dirección es vertical. Nos dicen que el sentido es hacia arriba. Nos dicen también cuánto es el módulo. El módulo es el peso del fluido desalojado. Esa es la ley de Arquímedes. Y evidentemente esto también es la ley de Arquímedes. Es básicamente lo que nos están diciendo. Ahora bien, el peso del fluido desalojado, lo voy a abreviar así, es la masa del fluido desalojado por la aceleración de la gravedad. Es decir, aquí hemos usado la ley de la fuerza-peso. Sabemos que el volumen del fluido desalojado por la densidad del fluido desalojado es la masa. Entonces podemos sustituir aquí y llegamos a una de las maneras más habituales de escribir la ley de Arquímedes, al menos el módulo. Sería la densidad del fluido desalojado, voy a poner simplemente F, por el volumen del fluido, por la aceleración de la gravedad. Este sería el módulo del empuje hidrostático. Una cosa importante, imaginad que algo está sumergido solamente en parte. Vamos a ver qué es el fluido desalojado con este ejemplo. Tenemos que esto está sumergido y entonces no está sumergido enteramente. El volumen, esta parte que veis aquí, parte del objeto dentro del fluido. Es decir, parte del objeto sumergida.
Entonces, el volumen del objeto, o vamos a decirlo bien, de la parte sumergida es igual al volumen del fluido desalojado. Esta es la clave, ¿de acuerdo? Es decir, el volumen del fluido desalojado no es igual al volumen del cuerpo. Es igual solamente si todo el cuerpo está dentro del fluido. Si no, no son iguales. Sobre esto podríamos hacer muchos ejercicios, pero me interesa definir una cosa, un concepto más. Que es el de peso aparente. Si el peso va hacia abajo y el empuje va hacia arriba, lo que obtenemos es básicamente esto, el peso aparente. Si el peso aparente es cero, el objeto está en equilibrio. No se hunde y no va hacia arriba. Si el peso aparente es mayor que cero, entonces el objeto se hunde. Y si el peso aparente es más pequeño que cero, entonces el objeto va hacia arriba. Sobre el principio de Arquímedes o ley de Arquímedes, sobre el empuje hidrostático, podríamos decir muchas más cosas. Pero la teoría esencial es la que habéis visto en este vídeo.